Lo que sí, comenzamos Su Caso en Casa. Estamos en directo. Quiero recordarles nuevamente las líneas telefónicas para que nos llamen y participen en el tema de hoy, que es bien interesante y seguramente tienen muchas inquietudes. 232-4604 y 018-051-5015. Está con nosotros nuevamente el doctor Gonzalo Parrado Ochoa. Él es abogado especialista y quien muy gentilmente está para compartir con ustedes acá todas las inquietudes que tengan y resolverlas. Bienvenido, doctor Parrado, nuevamente. Gracias por Yasmín. estar acá. Maravilloso este tema y qué bueno que haya quedado una cantidad de inquietudes que esperamos hoy solucionar con esta segunda parte del tema de visas a Estados Unidos, sus cambios, sus mayores relieves a raíz del cambio de gobierno, como lo manifestó Yasmín al inicio, y hoy vamos a resolver todas esas dudas que ustedes tienen y darles consejos reales cuando usted tiene pensado viajar a los Estados Unidos. Muy bien, y hay muchas preguntas, doctor Parrado. La semana pasada iniciamos una primera parte con este tema de la visa americana y surgen varias inquietudes hoy también. Bueno, hay mucha tela para cortar definitivamente, pero por ejemplo en el caso de la cancelación de las visas, escuchamos algunos casos de los televidentes. ¿Por qué se cancela la visa americana? ¿Por qué le cancelan a una persona la visa americana? ¿Cuáles son las razones? Por ejemplo, una persona que pide la visa y de pronto llega y se la cancelan de un momento a otro, ¿qué puede pasar ahí? Bueno, miremos que las cancelaciones pueden darse no solamente antes de uno viajar, sino al momento mismo de tú haber entrado a los Estados Unidos. En el primer caso, luego de haberse otorgado la visa, todos debemos tener en cuenta que la Embajada de los Estados Unidos tiene la potestad de verificar esos datos que hemos consignado, o sea, que usted, el hecho de haber recibido su pasaporte, estampada la visa de turista, no quiere decir que ya le garantiza la entrada y que ya la tiene por los 10 años. Si se verifica esa información, que pueden hacerlo al azar y en forma aleatoria, o sea, cualquiera se le puede hacer. Si llaman, por ejemplo, a su trabajo y preguntan si usted labora allí y usted mintió, omitió información o ya no trabaja, es muy probable que al verificar esa información y darse cuenta que no está trabajando, obviamente pueden cancelarle. Segundo, que llamen, por ejemplo, al banco donde usted dijo que tenía esa cuenta o esos recursos y aparezca que ha sido falsificada la información o que usted no es el titular de esa cuenta de la misma manera. Entonces, no solamente ocurre después de haberse otorgado la visa, sino ya en el caso de la entrada. Usted entra a los Estados Unidos y muchas personas preguntan, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Yo ingresé a los Estados Unidos, a aeropuertos de cualquier estado. ¿Y puede pasar a la hora de hacer inmigración? Claro, porque también puede ser aleatorio. Todas las personas cuando ingresamos y pasan el pasaporte, el funcionario de migración tiene la posibilidad de observar cuál fue la información que usted brindó al momento de presentarse. Sí. Entonces, vamos a un ejemplo práctico. Usted viaja a los Estados Unidos, ingresa, lo paran y le dicen, bueno, en su petición de la visa o en su forma DS-160, que es como se conoce, usted dijo que... ¿Qué es el más común? Claro, el propósito era viajar con su familia. ¿Dónde está su familia? Primer caso. Segundo caso, usted dijo que iba a viajar a Miami y está entrando por el aeropuerto de New York. ¿Por qué lo está haciendo? Tercer caso, usted dijo que venía a un evento en el mes de marzo o abril y se vino ya el último día de febrero o los primeros días de marzo. ¿Qué pasó? En esos casos, el funcionario de inmigración, usted ya está en suelo americano y puede a su discreción determinar que usted mintió y inmediatamente deportarlo. Además que le cancela su visa, le coloca un código, muchas veces uno ve unos números encima y son la sección por la cual se le está deportando, se le está cancelando la visa o se le está revocando. Entonces, debemos de tener estos consejos en cuenta porque el hecho de tener el visado, y más ahora, es decir, ahora las políticas migratorias en materia de visa de turista son más exigentes, más estrictas y en ese sentido tenemos que ser muy coherentes con lo que hacemos. Muy bien, para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Caso en Casa estamos hablando de las novedades en la visa americana. Con el cambio de gobierno de los Estados Unidos, pues esto ha causado bastante revuelo y en el tema específico de los colombianos nos preguntamos y muchos han dicho, bueno, ¿será que sí puedo solicitar ya mi visa? ¿Será que sí me arriesgo?
para que no me la nieguen, porque están diciendo, bueno, se la van a negar a todo el mundo, y son mitos, son rumores, doctor Parrado. Simplemente quien se presenta con la información real, con una información que puedan verificar desde los Estados Unidos, obviamente, en cuanto al tema de migración, usted lo ha dicho muy claro, o sea, no tiene por qué temer y solicitar la visa. Así es. Además, todas las personas que van a aplicar a una visa, deben tener muy claro que cuando entramos a los Estados Unidos y nos dan un término que nos dicen, usted puede estar hasta 6 meses en los Estados Unidos, no quiere decir que usted puede quedarse 5 meses, 29 días y 23 horas, no. Cuando usted viaja, normalmente las personas que se quedan por largos periodos de tiempo, estamos hablando de más de un mes, y usted viaja o muy seguido o se demora mucho tiempo, es muy probable que en su próxima visita el funcionario de inmigración lo llame y le pregunte por qué razón usted está permaneciendo tanto tiempo fuera de su país natal y en los Estados Unidos. Pues es muy importante tener presentes todas esas recomendaciones que nos hace hoy el doctor Parrado para evitar, ya sea que le cancelen la visa o de pronto se la nieguen al momento de solicitarla. Está con nosotros don Jairo Vázquez, que se encuentra aquí en Medellín. Bienvenido. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, lo escuchamos, don Jairo, adelante. Tengo 2 preguntitas muy concretas para hacerle al abogado. Sí, señor. Yo viví en Estados Unidos 7 años ilegal, pero yo no tuve ningún problema con la ley, siempre tuve mi récord limpio, pagué mis impuestos, lo que acá llamamos taxes. Y mi mamá trató de presentarse en 3 oportunidades y siempre la negaron. Yo me puedo volver a presentar con ella y tenemos opción de que nos la aprueben porque de pronto queremos ahora sí ir a pasear porque ya gracias a Dios pues económicamente estoy estable aquí, entonces no tengo necesidad de quedarme. A ver si entendemos. La verdad es que yo estudié allá ilegal y todo. A ver si entendemos un poquito el caso. Usted estuvo 7 años en condición de ilegal en los Estados Unidos. Sí, señora. ¿Pero fue deportado o usted tomó la decisión de regresar? Yo me vine voluntariamente, nunca tuve ningún récord con la policía, siempre tuve un empleo, caso raro, en 7 años tuve solamente un empleo y me vine y pagué mis impuestos, cada año yo pagaba mis impuestos, no tuve ningún problema. Entonces la pregunta que le quiero hacer al abogado es la siguiente: si yo me presento, que quiero presentarme de nuevo con mi mamá. Con su madre, sí. Tengo la opción de pronto de decirle al cónsul la verdad, que fui legal, de que nunca tuve problemas, que pagué mis taxis y de pronto tengo alguna opción de que me la den. Don Jairo, muy interesante su pregunta, además, pues porque por eso le hacía la otra pregunta, doctor Parrado, y es si había sido deportado o tomó la decisión de regresar a Colombia. Es el Gracias, caso, don Jairo. Gracias, don Jairo. Ese caso es recurrente. Somos muchos los colombianos que viajamos, nos quedamos ilegales, llamemos así. ¿Y cuál es la manera de usted recuperar su visado? Entonces, primero, en el caso puntual, como lo que usted nos ha planteado, que trabajó, que pagó sus impuestos, que no tuvo ningún problema a nivel de la justicia, cuando usted retorna a Colombia, inmediatamente se activa una penalidad en la cual obviamente es el funcionario consular al momento de usted volverse a presentar quien la determina. Ese tipo de sanciones pueden oscilar entre 3, 5 hasta 10 años, pero es únicamente el funcionario, cuando lo entrevista a usted en la embajada, quien le puede decir cuál sanción aplica a usted. Normalmente las personas piensan, es que ya me sancionaron por 10 años. No es así. ¿Cuál es mi consejo? Usted y cualquier otra persona que haya estado ilegal en los Estados Unidos puede volver a recuperar su visado. ¿Qué debe cumplir? 2 requisitos. El primero, haber cumplido el tiempo de sanción. Y ese tiempo de sanción, ¿quién lo dice? Por eso, esa nueva petición de visa va a ser una visa exploratoria. ¿En qué sentido? El funcionario consular que lo entrevista le va a decir, bueno, usted salió en tal época de los Estados Unidos, entonces usted se le vence su sanción en tal fecha. En ese momento ya puede volver a aplicar. Hay muchos casos definitivamente y hay 2 preguntas que nos hacen algunos televidentes que no quieren salir al aire con sus llamadas. Una de ellas, una pareja tiene un bebé, quiere viajar a los Estados Unidos, obviamente en plan de turismo. ¿Cuándo podrían solicitar la visa para ese bebé? Bueno. ¿A qué edad más o menos es como lo más recomendable? Y que entre otras cosas, pues aquí hago un poquito de abogado del diablo, que no genere sospechas, porque dicen, bueno, esta pareja tan joven se va con un bebé, ¿será que se va a quedar? No Pero sé la qué puede pasar verdad, ahí. sí, la verdad es que no existe ningún límite de edad para viajar con un hijo. Sí. El problema radica es antes de nacer, cuando se tienen varios meses de embarazo, van a generar obviamente suspicacia, porque muchas personas
en una mala creencia, piensan que viajar y que su hijo nazca en los Estados Unidos, esto le va a generar a futuro una forma de entrar legal. Bueno, debo aclararles primero que las personas que viajan a los Estados Unidos para que nazcan sus hijos allí y el parto lo cubre el Estado a través del sistema del Social Security, sí, eso se considera un delito federal porque usted está robando el dinero que es destinado a los residentes o a los ciudadanos y obviamente el sistema de seguridad social no puede decir no lo atendemos a usted. Pero en este caso no sería, o sea, ya el No, bebé ya nació, sí, ya nació, no hay ningún inconveniente. Realmente es tener muy claro el itinerario de viaje, para dónde van a ir, cuánto tiempo van a estar. Muy Sí, claro todo, y que existan vínculos además Claro. con este país. claro, porque es que mire un gran error. A veces viajamos, el funcionario de inmigración nos dice, bueno, ¿cuánto tiempo se va a quedar? Ah, me voy a quedar 8 días, présteme su tiquete de regreso y el tiquete de regreso es dentro de 6 meses. Pues Ojo con obviamente eso. ahí nos van inmediatamente a llamar y nos van a enviar en el próximo avión hacia Colombia. Ojo con eso, siempre, siempre la verdad cuando se trata de la visa americana y por supuesto en cualquier situación de la vida, siempre la verdad. Nuestras líneas telefónicas continúan abiertas para que ustedes participen en el 232-4604 y 018-051-5015. Hoy estamos hablando de la visa americana, estamos resolviendo todas esas inquietudes que ustedes tienen, así que aprovechen este espacio. Y tengo otra pregunta de un televidente que nos sale al aire, doctor Parrado. Cuando se trata de alguien que va a asistir a una capacitación o a un taller o a un evento, ¿qué tipo de visa puede solicitar? ¿Es diferente a la visa de turismo? Claro, es una subclase de la visa B1, B2. Se denomina visa B2 o conference. Es la visa que se utiliza cuando voy a un evento específico. ¿Y por el tiempo? ¿Es por un tiempo limitado? No, esta visa puede el funcionario consular darla o por un tiempo que va de 3 meses o dársela directamente ya por los 10 años. En ese caso, recordemos que es una de las pocas excepciones en las cuales una persona puede justificar su viaje yendo sola, sin recursos, porque obviamente lo va a pagar la empresa. Lo importante es que tenga toda la acreditación de inscripción, que la empresa le va a pagar la capacitación, porque en ese caso, reitero, es una de las excepciones en las cuales no entran a mirar su perfil si tiene dinero para ir y volver, sino que la invitación sea real o la capacitación sea real. Bueno, que tenga documentos, obviamente, que Sí, acrediten se que va llama a hacer B2, un curso. recuerden, visa B2. Visa B2, ya saben, para quienes van a ir a hacer un estudio, una capacitación, una conferencia, un taller en los Estados Unidos, en cualquier ciudad. Está con nosotros Luisa, que se encuentra en Belén. Bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Luisa, qué gusto escucharla y adelante con su inquietud. Mi pregunta es, si yo trabajo acá en una compañía y esa compañía tiene otra sede allá en Estados Unidos y quiere mandarme a hacer una labor allá, ¿cómo debo gestionar esa visa de trabajo? Muy buena pregunta también, porque Excelente. es el caso de muchos colombianos. Luisa, gracias por participar hoy en su caso en casa. Bueno, primero, esa es una visa que no es de turismo. Es una visa que le permite a ese dueño de la empresa, socio de la empresa o un empleado ejecutivo viajar a los Estados Unidos a esa sucursal y se denomina la visa L, L de Lola, L, visa L o visa de empresa. Esa visa es una de las más completas porque le permite a usted viajar a los Estados Unidos junto con su esposo y sus hijos menores de 21 años y le da la posibilidad que a los 4 años pueda hacerse ciudadana. Este tipo de visado lo tramita a través de la empresa. Esta visa, recordemos, se llama visa L y se llama visa de transferencia de ejecutivos. Entonces, en su caso, no es una visa de turismo y mire todas las posibilidades que usted tiene para hacerse ciudadana en desarrollo de este tipo de visa. A esta hora saludamos también a Gloria, que nos acompaña. ¿Cuál es su caso, Gloria, y bienvenida? Bueno, lo siguiente, mi hermana vive hace 40 años en los Estados Unidos, tramitó una visa de residencia para mi hijo y yo. Efectivamente nos llegaron los documentos, todo, viajamos en el 2012. Solo estuvimos por 4 meses porque la verdad es que mi hijo quería hacer una carrera de medicina veterinaria y zootecnia y allá pues muy difícil porque estábamos bajo la responsabilidad de mi cuñado y mi hermana, pero no queríamos depender económicamente de ellos. Nosotros tenemos el Green Card, la licencia de conducción, o sea, somos residentes de los Estados Unidos, pero nos vinimos. Sí. Ya efectivamente mi hijo está terminando medicina veterinaria acá, pero él
quiere de pronto ir a hacer una especialización a Texas. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir? Gloria, ¿hace cuánto se regresaron a Colombia? Nos fuimos en febrero del 2012 y nos regresamos en junio del 2012. Febrero, junio, sí, porque ahí es importante hablar de tiempos, doctor Parrado, Exacto. cuando una persona es residente, que tiene que cumplir con todas las condiciones de ser residente. Claro, cuando se tiene la residencia por petición de un familiar o petición que se haga a través de esposo a esposa, de esposo a esposa, o entre hermanos, o de padre a hijos, el hecho de haber estado fuera de los Estados Unidos por más de un año hace que usted haya perdido esa residencia. Así la tenga vigente, esa residencia la perdió, a menos que usted pueda demostrar que la razón de permanencia en Colombia fue una razón supremamente grave o de grandes proporciones, como un tratamiento médico, el haber estado usted en una situación de incapacidad o discapacidad que no haya podido ser atendida en los Estados Unidos. De lo contrario, el trámite de residencia debe volver a iniciarse desde cero, porque obviamente en su caso ya se perdió. En el caso de su hijo que quiere viajar, debe aplicar a una visa de estudio. Esa visa de estudio se denominan las visas F, que son las que permiten ir a estudiar y regresar. Recordemos que esa visa no permite trabajar, sino estudiar. Dentro de todas esas novedades con el cambio de gobierno de los Estados Unidos, pues también hay algunos cambios en el tema del visado. Antes se permitía la exención de entrevista hasta 48 meses después de vencida la visa. ¿Será que todavía se permite? La respuesta la tendremos después de la siguiente pausa. El tema de hoy, en su caso en casa, la visa americana. Quedo muy pendiente de sus llamadas para que participen en el 232-4604 y 018-515015. Hacemos una breve pausa. En un minuto regresamos con ustedes. No hay cambios en las solicitudes de visado por primera vez, que era uno de los rumores precisamente, doctor Parrado, que se presentó recién se hizo el cambio de gobierno. Exigencia de entrevista en todos los casos de renovación de visado que se haya vencido hace un año o más. Antes se permitía la exención de entrevista hasta 48 meses después de vencida la visa. Esa pregunta la dejamos pendiente para responderla enseguida. ¿Qué pasa hoy en día? Mayor chequeo de seguridad de la información al momento de la entrevista y aún después de haber sido otorgada la visa. Revocación o cancelación discrecional de visas por parte de autoridades migratorias en aeropuertos o puertos de entrada a los Estados Unidos. De verificarse que el viajero ha incurrido en inexactitud o falsedad sobre acompañantes, destino, motivo o tiempo de permanencia, lo mencionábamos al comienzo del programa. No se continúa con el programa de desmonte de visado para colombianos anunciada en el gobierno de Obama, porque se había dicho en algún momento que de pronto los colombianos no tendríamos que necesitar la visa para ir a los Estados Unidos, pues ya saben que no. Esa propuesta que de pronto se había mencionado alguna vez en el gobierno de Obama, ya no va más. Doctor Parrado, hay muchas inquietudes. Si nos llamaba una televidente de Barranquilla que no salió al aire, nos dice, ella vivió 7 años en los Estados Unidos, se regresó para Colombia, era residente, tengo entendido, la televidente era residente, se regresó para Colombia, obviamente está viviendo acá, ¿qué tiene que hacer si quiere? Porque la hermana, creo que tiene una hermana allá, ¿qué tiene que hacer para regresar nuevamente a vivir en los Estados Unidos? Bueno, en este caso, a la televidente hay que informarle que esa primera residencia que obtuvo ya se encuentra, obviamente, sin vigencia en razón a su permanencia fuera de los Estados Unidos por más de un año. Para que su hermana pueda volver a presentar la aplicación para usted, estas aplicaciones entre hermanos y el hermano, en este caso usted, si es mayor de 21 años, está en estos momentos entre 8 a 10 años el trámite. Entonces es importante que lo tenga en cuenta, porque si su deseo es retornar a los Estados Unidos solo como turista, podría usted, teniendo en cuenta la fecha de la última salida de los Estados Unidos, hacer un trámite sencillo que se denomina renuncia a residencia. Es la forma I-407. ¿Y en qué consiste? Las personas que aún tienen vigente su residencia, que por X o Y motivo les queda muy complicado cumplir con esos requisitos, pueden presentarse en la embajada a través del mismo trámite de una visa de turismo y renunciar a esa residencia y a cambio
pedir una visa de turismo por 10 años. Entonces, ese trámite también puede hacerlo, pero debe obviamente probar que tiene fuertes nexos en Colombia, porque el hecho de tener la residencia no le exime de probar esos fuertes nexos con Colombia. Es muy importante, doctor Parrado, que quienes sean residentes en los Estados Unidos pues cumplan con todas las condiciones. Ya saben, si quieren conservar esa residencia y llegar a ser, a tener la ciudadanía, pues hay que viajar cada determinado tiempo. ¿Qué es? No recuerdo, doctor Parrado. ¿Cada cuánto? Sí, es importante que sepan, después de que les llega su resident card o la green card que decimos, al completar 4 años pueden ustedes entrar a solicitar su ciudadanía, pero recuerde que son 4 años de tiempo vivido real en los Estados Unidos. Entonces, si se van, se quedan 6 meses y luego regresan 6 meses, no les está computando un año, les está computando solamente 6 meses. Entonces, importante, ustedes tienen que pensar que cuando obtienen su residencia, Colombia es el destino para venir a pasear, no para vivir estar yendo de vez en cuando a los Estados Unidos. ¿Y cuánto tiempo deben permanecer en Colombia cuando son residentes? No, deben estar en los Estados Unidos. No, pero ¿cuánto tiempo? O sea, si vienen de visita a Colombia, ¿cuánto tiempo podrían estar acá para regresar? No pueden estar sino hasta 6 meses. Ahí va mi pregunta. No se pueden pasar de 6 meses porque entonces ahí sí perderían la residencia. Está con nosotros Natalia en la ciudad de Bogotá. La saludamos. Natalia, bienvenida. Se cayó la llamada de Natalia. Bueno, vamos a recordar nuestras líneas telefónicas para que sigan participando en el 232-4604 y 018-051-5015. Bueno, antes se permitía la exención de entrevista hasta 48 meses después de vencida la visa. ¿Qué pasa hoy en día con el cambio de gobierno? Bueno, esto fue implementado con todos los países de Sudamérica, que las personas que tenían su visa y la habían dejado vencer podían hasta 48 meses después volver a presentar si no tenían que ir a entrevista. Ahora el término se redujo hasta 1 año. ¿Qué quiere decir? Solamente si usted se le venció su visado hace 1 año, puede entrar a pedir nuevamente su visado y es posible que le eximan de la entrevista. Pero si ha pasado más de 1 año de ese vencimiento, obligatoriamente va a tener que comparecer a una entrevista. Obviamente siguen las mismas excepciones y es menores de 14 años y personas mayores de 80 años. Esas no se tienen que presentar personalmente. Saludamos a Esneda, que está con nosotros. Bienvenida, Esneda. Gracias por acompañarnos hoy en su caso en casa. Buenas noches. La escuchamos. Buenas noches. Sí, señora. Les felicito por tan maravilloso programa porque nos sirve de información. Gracias, Quería preguntar, para un adulto mayor de 64 años, ¿qué posibilidades tenemos de que nos den la visa a los Estados Unidos? Nos van a mandar carta de invitación y ellos mismos se hacen cargo de nuestros gastos. Sí, qué linda. Y es el caso también de muchos colombianos y de personas adultas. Obviamente. Creería yo que no tendría ningún problema, doctor Parrado. Gracias, Esneda. Mira, es el primer mito. Sí. Primer mito, las cartas de invitación ni quitan ni ponen. Entonces muchas veces ustedes piensan, es que no me dieron la visa porque no tenía la carta de invitación. O es que como tenía la carta de invitación, ¿por qué no me la dieron? Las cartas de invitación realmente ni quitan ni ponen. ¿Por qué razón? Porque lo que usted tiene que demostrar es que tiene fuertes nexos en Colombia que le permiten pensar al funcionario que los entreviste que usted va a ir a Estados Unidos y va a volver a su país. Aún tratándose de una persona mayor. Claro. En el caso de Esneda y cualquier adulto mayor, es mucho más fácil, obviamente, que les otorguen la visa porque son personas que, obviamente, por sus condiciones personales, no van a ir a buscar un empleo ilegal a los Estados Unidos. Sin embargo, el ser adulto mayor no es requisito para que le otorguen la visa. Usted debe pensar que tiene que demostrar que tiene, primero, fuertes nexos en Colombia, que su familia está acá. Segundo, que usted ya tiene una independencia económica, sea porque sea pensionada o viva de su renta, porque esas son cosas que van a demostrar que usted va a ir y va a regresar. Pero la sola carta de invitación no es garantía de obtención de visa. Doctor Parrado, se nos acabó el tiempo, se va rápido cuando hablamos de este tema que genera tanto interés. Gracias por acompañarnos. Gracias, Yasmin. Bueno, a ustedes gracias también. Este jueves continuaremos con el tema del Código Nacional de Policía y Convivencia. Tenemos muchas preguntas todavía por resolver sobre este tema. Gracias por su compañía. Feliz noche y feliz día para quienes nos acompañan en las mañanas. Chao.